este sería el segundo video para que donde voy a mostrar las herramientas de edición principales que ustedes pueden utilizar para este trabajo. Ya vimos en el video anterior cómo generar esta interfaz de usuario y cómo agregar la imagen en la línea de tiempo. Ahora vamos a ver cómo agregar los sonidos y hacer las ediciones principales. Lo que voy a hacer, sí, primero es mostrarle, obviamente, todos estos sonidos. Ustedes pueden sacarlos de Pixabay o pueden sacarlos de Free Sound Effects. Todo el detalle, bien, aquí les dejé también la referencia, el video de referencia del trabajo, para que ustedes puedan revisar y puedan leer el detalle del trabajo. Está paso a paso cómo se entrega, bien, cómo se hace la entrega y cuáles son aquí las páginas principales que ustedes pueden descargar. Nosotros también tenemos una biblioteca de sonidos que en algún momento se regaló a una empresa desarrolladora de videojuegos. Una vez que terminó una gran cantidad de videojuegos y se hicieron todo este diseño de sonido, ellos regalaron al mundo una biblioteca de sonidos que es súper buena. Aquí voy a hacer el clic y que está en la librería de sonido, una carpeta compartida para que ustedes puedan revisar, que se llama Sony's Game Audio Bundle y tiene gran cantidad de sonidos, unas buenas carpetas. Y esto lo bueno que tiene es que son sonidos sin propiedad intelectual, o sea, ustedes pueden utilizarlos para proyectos personales y comerciales. Bien, así que dado ese dato, ahora hay gran cantidad, pero siempre falta algún sonido, algo diferente, y Pixabay es una de las mejores fuentes librerías de sonido que pueden encontrar. Tiene música, tiene efectos de sonidos, tiene ambientes. Aquí pueden ver música y ustedes la pueden utilizar sin efectos comerciales, sino tienen que hacer el pago, que es un pago mensual, creo que no es mucho, creo que son $15 si mal no recuerdo. O como también pueden encontrar otro tipo de páginas, como las páginas que les dejé aquí en el trabajo. Está Free sfx.co.uk, también es una buena fuente de sonidos y de ambientes que ustedes pueden revisar y encontrar, hacer estas búsquedas. Bien, para este ejemplo yo ya hice una búsqueda, bien, que es el trabajo que les mostré ahí de referencia, y para este ejemplo yo voy a utilizar sonidos que ya encontré, bien, y que voy a utilizar algunos sin más que nada para mostrar las herramientas. Voy a elegir este sonido, que es un Autumn Wind, que es un viento de otoño. Ese es el nombre del archivo. Bien, y que me parece que está pasa entre los árboles. Entonces yo esa selección yo ya la hice, porque aquí tengo algo que es frío en esta imagen, que es un bosque, que hay un viento y que pasa entre los árboles. Entonces me pareció que era un buen sonido para este trabajo. Entonces ahí podemos escuchar este sonido. Es bien suave, es sutil. Entonces voy a cerrar la ventana de la imagen para que podamos visualizar mejor entonces el audio. Como pueden ver, el archivo es bastante grande. Entonces aquí les voy a dar otro tip que es súper importante, que es con control. Entonces con control yo puedo subir y bajar entre las pistas, y con control y la ruedita del mouse. Entonces con rueda de mouse, control, yo puedo subir y bajar en las pistas, y con alt y rueda y la rueda del mouse yo puedo hacer zoom in y zoom out. Y si yo no presiono ninguna tecla, yo me muevo de izquierda a derecha. En este caso ya estoy en mi tope de la derecha, y este es una imagen corta de solo 5 segundos. Entonces tomo mi herramienta corchete, ven, y la hago durar los mismos 5 segundos que dura la imagen. Luego de eso tomo mi herramienta alt, rueda, y hago zoom. ¿Ven? Si no aprieto nada, me muevo de izquierda a derecha. Bien. Control de arriba hacia abajo, alt, zoom in, zoom out. Muy útil cuando uno está trabajando ya con gran cantidad de sonidos. Entonces, aquí tengo mi primer sonido. Como pueden escuchar, es simple, es sutil. Voy a subirlo. Entonces, la primera herramienta, esta línea que aparece aquí. Esta línea, si nosotros ponemos la flecha del mouse, el cursor,
nos muestra un detalle que dice volumen, nivel 0 decibeles. ¿Ven? Eso significa que nosotros al mover la línea hacia arriba y hacia abajo vamos a aumentar la amplitud de este archivo, de este clip. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a aumentarlo, ven, y me muestra aquí abajo, me dice 10,6 decibeles, que es bastante. Más que nada para el ejemplo. Entonces, lo reproducimos. Y si se dan cuenta, por supuesto que subió bastante, que serían los 10 decibeles. Entonces voy a subir más, voy a subir a 15, que es el máximo. Entonces voy a reproducirlo nuevamente. Tiene un ruido ahí, ¿ven? Algo pasa ahí en ese sonido. Bien, entonces esta línea de acá, de clip, lo que hace al hacer clip es, y arrastrar bien con el clic del mouse, es aumentar o disminuir la amplitud de nuestro archivo, bien, de nuestro sonido, archivo de audio que se encuentra en este clip. Entonces esa es la herramienta más importante, ya que tenemos que generar este foco de atención con amplitudes que nosotros vamos manejando y manipulando a medida que va avanzando el contenido del programa. Bien, entonces esa sería la primera herramienta. Ya tenemos la segunda, que sería este corchete, que es el cual podemos estirar y alargar el audio según el tamaño del archivo. Y también tenemos acá esta herramienta que sería como una especie de cortante, dice herramienta cuchilla. En realidad es como una tijera que corta el audio, corta los clips. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ruido acá, tengo algo que suena, no sé si lo escucharon bien. Ahí ven. Entonces, si yo quiero eliminar eso, lo que puedo hacer es usar mi herramienta y puedo cortar ahí, vuelvo a mi herramienta con esta flecha. Bien, con la flecha yo puedo mover, ven, puedo mover el audio y puedo utilizar esta herramienta de corchete. Si yo estoy en esta herramienta como esta tijera o Gillette, yo puedo cortar, pero no puedo mover el audio. Bien, entonces tengo que volver a la flecha, selecciono ese espacio que hay ahí de ruido y lo junto. Bien, ¿qué pasa? Nosotros en algún momento conversamos, cuando nosotros unimos viendo hacemos este tipo de unión de dos audios, es muy posible que no haya continuidad en el movimiento de la molécula, o sea que la onda no sea continua y se encuentre en un punto arriba, por ejemplo, la molécula, y que el otro audio tenga la molécula en otra posición, lo cual es irreal, en la naturaleza no existe. Entonces aquí existe una buena herramienta que nos evita pasar malos ratos con eso, y es con un botón derecho. Entonces acá entre medio, cuando tenemos aquí nos aparece el corchete, hacemos botón derecho y seleccionamos esta opción, aplicar transiciones predeterminadas. Entonces lo que hace eso es generar un crossfade, que en otras palabras es un aumento de amplitud de una de los archivos y la disminución en amplitud del otro, lo que evita este efecto, este clic que se provoca al pegar dos archivos que pudiesen estar en diferente posición, bien, donde la onda no es continua. Entonces también lo que podemos hacer es que sea pequeñito, necesitamos que sea corto, solo para evitar un posible ruido que pueda existir ahí. Entonces tenemos esta otra herramienta que es similar al corchete anterior, pero que mueve la transición. ¿Ven? Entonces yo hago esa transición pequeña y ahí tengo la continuidad y eliminé ese ruido que estaba ahí, que era extraño, que no llamaba la atención. Tenía un foco de atención diferente. ¿Ven? Y yo puedo eventualmente también aumentar la amplitud. Ahora, como son diferentes clips, entonces voy a tener que mover la amplitud de forma independiente para cada clip, en el caso de que yo tenga que hacerlo. Bien, esa sería una de las segundas herramientas, muy importante. También se puede aplicar aquí al final. En el caso de cuando termina el audio, termina muy de golpe, entonces también puedo aplicar botón derecho, transición determinada, y esto me va a generar una pequeña disminución, bien, un fade out se le llama, que va a evitar que suene, que este término del audio, de este sonido, sea tan de golpe. Es más suave, entonces es más agradable al oído. Es muy importante también ponerlo generalmente, por ejemplo, al inicio.
Entonces, para que al inicio hacemos pequeño. ¿Qué pasaría si lo hago de esta forma? Significa que esa amplitud de allí va a aumentar gradualmente desde el inicio en casi 3 segundos. Escuchemos. Bien, entonces a eso se le llama un fade in. Una herramienta muy utilizada en audio, las herramientas más utilizadas para poder evitar este tipo de ruidos cuando nosotros estamos editando en una estación de audio digital. Bien, entonces la automatización. Pasemos a la automatización, que es para generar estos cambios graduales que yo pudiese necesitar. Voy a agregar otro sonido, que es un poquito más no tan constante, que sería y más notorio, que sería un río. Entonces, este personaje se encuentra en un río, en una especie de campamento. Entonces, yo agregué este otro audio en otra pista. Y acá, entonces, ya empezamos a superponer estas pistas y empezamos a escuchar simultáneamente los distintos sonidos. Entonces, para nosotros poder editar independientemente de estos sonidos, tenemos botones que son muy importantes aquí en las pistas, que es este M y este S. El M es un botón que silencia la pista, como dice ahí su preview. Bien, si yo hago clic arriba me dice silenciar pista, que efectivamente hace eso. Si yo activo ese botón, lo que va a hacer es silenciar todos los archivos que se encuentren en esta pista. Entonces efectivamente eso va a hacer. Ahí escuchamos nuestro río. Bien, entonces solo escuchamos el río. Si yo apago, bien, mute es un mute en inglés. Si yo apago esa otra pista, entonces no voy a escuchar ninguna, porque tengo ambas pistas con archivos apagadas en mute. Entonces acá voy a desactivar el mute y voy a escuchar esta pista. ¿Ven? Entonces así nosotros podemos trabajar en cada pista independientemente sin estar escuchando todos simultáneamente, lo cual es muy útil, ya que podemos trabajar en los distintos sonidos específicamente. Entonces, sobre este río, vamos a ver la otra. Vamos a apagar entonces el ambiente de este viento. Vamos a dejar el río. Entonces el río lo vamos a bajar un poco porque está muy fuerte. Para mi parecer necesitamos que sea más suave. ¿Ven? Y de esa forma nosotros lo que podemos hacer es, voy a dejar ahí para que se escuche bien, y lo que nosotros podemos hacer es automatizar la amplitud a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos que generamos keyframes. Keyframes son puntos en los cuales el software cambia parámetros a través de una automatización. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en realidad nosotros, por ejemplo, esta amplitud, a medida que nosotros subimos la línea o bajamos la línea, aumentamos o disminuimos la amplitud, ¿cierto? Pero si yo quiero, ¿qué pasa si yo quiero que esto vaya aumentando y disminuyendo gradualmente? Entonces tengo que agregar keyframes. ¿Cómo se agregan? Con control y clic en la línea. Entonces ahí agregué un keyframe, ¿ven? Es un puntito azul. Y aquí puedo agregar otro y otro, por ejemplo. Bien. Entonces estos yo los puedo mover. Entonces si yo muevo, por ejemplo, este keyframe hacia arriba, bien, y después lo muevo hacia abajo, y por ejemplo voy a agregar otro keyframe. Esto no es solo para mostrar la herramienta, bien, no tiene un fin estético, más que nada para mostrar cómo funciona la herramienta. Si yo genero este tipo de dibujo de línea con keyframes, entonces lo que va a hacer el software va a ser aumentar gradualmente la amplitud hasta este punto, que si yo pongo el mouse encima me dice 7 decibeles, y después va a bajar a menos 19 decibeles, se va a mantener hasta el segundo 6 y después va a aumentar a 5,18 decibeles un poquito antes del segundo 7. Bien, esto es para generar, entonces con esto es como nosotros generamos este foco de atención cuando queremos que algunos sonidos estén por encima de otros. Los sonidos que suenan más fuertes son los que llaman la atención del espectador.
Entonces así es como nosotros vamos generando estos focos de atención. Este ejemplo es un ejemplo para mostrar la herramienta. Estéticamente no va a generar una situación de que el río se acerca o el río se aleja, bien, a menos que efectivamente nosotros nos acerquemos y nos alejemos de este sonido, de esta fuente de sonido, bien. Pero ¿cómo se escucharía? Ahí baja, ven. Y ahí vuelve a subir. Y posterior a eso se mantiene. Entonces ese es el efecto que hace esta automatización en amplitud y que es muy utilizado en audio para generar estos focos de atención. Entonces si yo necesito que este sonido, por ejemplo, sea el foco de atención gradualmente, entonces yo tengo que ir aumentando a través de estos keyframes la amplitud. Y si después yo quiero que este sonido después pase en un fondo, porque quiero que otros sonidos, por ejemplo, llamar la atención del espectador para una escena que es más íntima, entonces, por ejemplo, otro tipo de sonidos van a ser el foco de atención. Entonces estos sonidos pasarían hacia atrás a través de esta automatización. Bien. Por último, para terminar este video, no alargarlo mucho más, también podemos manipular la panoramización, entre otros también parámetros. En realidad, todos los parámetros de la estación de audio se pueden automatizar a través de keyframes. Los más importantes son el volumen, la automatización, en este caso. Para empezar, las más básicas. Entonces, como nosotros ahora aquí manejamos la amplitud, entonces ahora queremos manejar la localización de los sonidos. Queremos posicionar el sonido de izquierda a derecha. Bien. Entonces ese podría ser otro tipo de sonido, un sonido que sea más, no un ambiente. Voy a buscar algún tipo de sonido acá. Que puede ser... Aquí tengo una gente... Aquí tengo un sonido que pudiese servir como un sonido que pudiese pasar de un lado al otro, bien, que es un sonido un poquito más, un sonido como de fantasmagórico que uso. Entonces ese sonido, ven, es un sonido corto que tiene un poco de efecto. Entonces yo quiero hacer que ese sonido pase de izquierda a derecha. Entonces pongo botón derecho y aquí al final del menú, de un menú bastante grande que aparece, al final me aparece mostrar fotogramas clave del clip. Y aquí es donde nosotros seleccionamos panoramizador equilibrio. Y esta línea que antes manejaba la amplitud, ahora va a manejar y a controlar el paneo, la localización de los sonidos. La línea es igual. Los keyframes parecen ser los mismos, pero está controlando otro parámetro, que es la localización de los sonidos. Bien, entonces con control nuevamente hago clic, perdón, ahí se me abrió, hice doble clic, entonces se me abrió en otro panel, ahí hago clic, y hacia arriba es L, ven, y hacia abajo es R. Entonces yo voy a mover este keyframe hacia la izquierda, hacia arriba, y voy a crear otro keyframe al final para que vaya hacia la derecha. Entonces gradualmente va a pasar de izquierda a derecha en cuanto a panoramización. ¿Ven? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder controlar el sonido, la localización de los sonidos con el mismo tipo de automatización a través de keyframes, pero manejando otro parámetro. Voy a dar otro ejemplo que sea un poquito más notorio. Voy a hacer que pase hacia la derecha y que después rápidamente pase nuevamente hacia la izquierda, para que sea un poquito más notorio. Es rápido, entonces suena un poquito antinatural, pero es para mostrar la herramienta y ustedes ahí ya tienen que experimentar más recursos y criterios que vamos a ver en clases, poder también lograr los efectos y las sensaciones que requiere el trabajo. Bien, entonces para terminar también acá, y para terminar entonces voy a mostrar acá
Un segundo, hay algo raro pasó ahí. Bien. Voy a mostrar también una automatización, o sea, una configuración para las pistas de audio que es muy importante, que es la visualización de los medidores de audio por pista. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos aquí arriba de la pista, hacemos clic en el botón derecho y ponemos personalizar. Y lo que hacemos es tomar este icono de acá a la derecha, que es el medidor de pista, bien, y lo arrastramos hacia la ventana y se dieron cuenta que apareció aquí. Entonces ponemos aceptar y ahí me aparecen los medidores de audio por pista, que son muy útiles porque así nos permiten visualizar cuáles son las amplitudes de cada archivos por pista. Y este medidor de pista acá que tenemos aquí nos permite visualizar el macro. Bien, todos los sonidos superpuestos y mezclados nos va a mostrar con este medidor, y aquí nos van a mostrar por pista cada uno de los archivos. Entonces si yo hago play, bien, me muestra este archivo. Bueno, y si yo los dejo andando, bien, los voy a encender todas las pistas. Entonces tenemos una automatización. Bien, estoy mostrando, esto es para ejemplo de cómo funciona la herramienta. Bien, ustedes tienen ahí que a la hora de hacer el trabajo, en el próximo video vamos a mostrar el detalle de cómo yo hice este video de referencia, para que ustedes más o menos ya usando estas herramientas puedan aplicar el criterio estético, que en realidad es lo más importante dentro de este trabajo.